Imagina vivir de atrapar hombres, en una época donde todos huyen de algo. Cada trozo de papel prometía fortuna, pero la mayoría solo traía muerte. Las tabernas eran su oficina, el vino su única compañía. Día tras día, caminando por caminos sin nombre, perdiéndose más con cada paso. Hasta su caballo parecía cansado de perseguir la miseria. No había jefe, no había sueldo, solo deudas y un precio sobre cada cabeza. Los pueblos olían a miedo. Nadie confiaba en un hombre que cobraba por la sangre de otros. Las miradas lo seguían como si él mismo fuera el criminal. Cada trato era una apuesta, y casi siempre la casa ganaba. 5 monedas por un alma, suficiente para comer, pero no para dormir tranquilo. Fuera, la lluvia limpiaba las calles, pero no la culpa. Ser cazador no era un oficio, era una condena. Había días en que la sangre se secaba antes de que el sol saliera. Y el cazador se preguntaba si seguir vivo seguía valiendo la pena. Los caminos eran largos y las almas cada vez más pesadas. No había amigos, solo nombres escritos en papel. Y cada nombre era una historia que debía terminar. A veces encontraba a sus presas rezando, otras dormidas junto al fuego. Pero no importaba. El trabajo no entendía de remordimientos. Y aún así, cada vez que guardaba su espada, sentía que una parte de sí quedaba atrás, junto al cuerpo que acababa de entregar. A veces el cazador no encontraba oro, solo huesos, restos de otros que lo intentaron antes y fracasaron. El silencio del bosque era su única compañía. Ni rezos ni canciones, solo el crujir de las ramas y el peso del miedo. Dormía con un ojo abierto, porque la noche tenía más ladrones que las ciudades, y porque los muertos nunca dormían del todo. Cada amanecer era una ruleta. El premio, seguir respirando. El castigo, seguir viviendo. No existía el honor. Solo contratos escritos con manos sucias y firmados con miedo. A veces, la paga no llegaba. El noble desaparecía o el pueblo negaba conocer al culpable. Entonces el cazador quedaba solo, con un cadáver a sus pies y una deuda sobre sus hombros. Ni los muertos le daban descanso, ni los vivos lo consideraban uno de ellos. Era un fantasma con nombre, pero sin hogar. Una traición podía llegar de donde menos lo esperaba. El noble que lo contrataba a veces lo vendía por un par de monedas más. Y los guardias, aquellos a quienes llamaba aliados, se convertían en sus carceleros. Encadenado, herido, el cazador entendía que la caza no siempre era del criminal. Era su propia vida lo que estaba en juego, y cada error podía ser el último. El cazador aprendió que huir era tan peligroso como quedarse. Los caminos estaban llenos de ojos que lo buscaban, y cada sombra podía esconder un traidor. Saltó vallas, cruzó ríos y se movió entre la niebla de los bosques, siempre con la sensación de que lo perseguían. Porque en la Edad Media la única garantía era que la muerte esperaba a todos. Finalmente, el cazador llegó a un claro. Allí se enfrentó a quien lo había traicionado, el noble que había firmado su condena. Los ojos del hombre eran fríos, calculadores. La espada del cazador temblaba en su mano, pero esta vez dudó, porque matar a un hombre no devolvía la libertad, solo dejaba cicatrices más profundas en el alma. El silencio cayó entre ellos. La lluvia lavaba la sangre de la noche, y la tierra absorbía cada paso. El cazador bajó la daga. Se dio cuenta de que el precio de la venganza era demasiado alto. Avanzó solo hacia el bosque, dejando atrás la traición, pero cargando con la culpa y el recuerdo de cada cabeza que había cobrado. Caminó durante días, sin rumbo, evitando pueblos y caminos principales. Los días eran grises y las noches largas.
En el horizonte, veía los restos de aldeas y comprendió que la caza nunca termina, solo cambia de forma. Ahora perseguía su propia conciencia. El cazador aprendió a leer los susurros del bosque. Cada rama trujida, cada sombra entre los árboles, le recordaba que siempre estaba siendo observado. Los caminos estaban llenos de trampas y sorpresas, y cada encuentro podía ser mortal, no solo para él, sino para cualquiera que se cruzara en su camino. A veces se encontraba con otros cazadores, hombres con miradas duras y corazones endurecidos por la guerra. Se observaban, medían fuerzas, sabiendo que la traición podía surgir de cualquiera, porque en este mundo la lealtad era un lujo que nadie podía permitirse. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El cazador ya no buscaba riqueza ni fama, solo buscaba sobrevivir. Pero la soledad pesa más que cualquier espada, y la culpa nunca se disuelve con lluvia ni con vino. Se preguntaba si alguna vez encontraría paz, o si su vida sería siempre una cadena de sombras. El cazador llegó a un bosque silencioso, donde nadie lo conocía. La luz del amanecer filtraba entre los árboles, suave y dorada, y por primera vez en años pudo respirar sin mirar atrás. Se sentó junto a un río, observando cómo el agua arrastraba hojas, ramas y pequeños restos de lo que había sido su vida. Se preguntó si alguna vez podría olvidar todo lo que había hecho. La culpa pesaba más que cualquier espada que hubiera empuñado. Pero comprendió algo esencial: no podía cambiar el pasado. Solo podía decidir qué hacer con el presente. Dejó caer la daga al suelo, su peso metálico resonando contra las piedras. Se levantó lentamente, los músculos tensos por años de tensión, y comenzó a caminar entre los árboles, sintiendo la brisa en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio lo acompañaba, y cada paso parecía aliviar el peso de la sangre, del oro y de la traición. Recordó a cada víctima, a cada orden recibida, a cada moneda que había cobrado, y comprendió que no podía arrepentirse de sobrevivir. La naturaleza lo abrazaba con un silencio que ningún hombre le había dado, mientras los rayos del sol se reflejaban en el agua, dorando las pequeñas olas. Sintió por primera vez una paz que no conocía desde su infancia. Los árboles parecían inclinarse ante él como guardando su secreto, y sus pies tocaban el suelo con suavidad. Sin prisa y sin dolor, entendió que vivir ya era un regalo suficiente. Cada paso lo alejaba de la violencia y del miedo, y aunque las cicatrices permanecieran, su alma comenzaba a sanar. Caminaba entre sombras y luz, entre pasado y presente, y comprendió que la verdadera libertad era una elección, no una recompensa. Ya no había persecuciones, ni órdenes, ni miedo. Solo el susurro del río y el canto de los pájaros lo acompañaban. El cazador sonrió débilmente, sintiendo algo que había olvidado: esperanza. Miró al horizonte, donde el sol doraba el cielo y el bosque, y supo que la caza había terminado por fin, porque ser un cazador de recompensas ya no era su destino.